estos momentos enlazarme también con el maestro Daniel Marmolejo, analista, amigo de Sin Censura, quien seguramente tendrá mucho que decir sobre los acontecimientos que nos ocupan. Por eso la respuesta de la presidenta, por eso incluso la respuesta de la oposición en México, que ahora resulta, fíjese, lo acabo de pensar, nos han estado por años diciendo México va camino a Venezuela. Ahora que secuestraron a Maduro, ¿quieren que México sea Venezuela? Pues son tan hipócritas que van a decir, ojalá que México sea Venezuela muy pronto. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Vicente? Saludándote a ti, a la extraordinaria audiencia de Sin Censura, después de haber escuchado las reflexiones del doctor Alessandro Pagani, quien ha hecho una brillante exposición sobre la situación, sobre todo a partir de un conocimiento fundamental que él tiene, que es el conocimiento del fascismo. Pues bien, Vicente, como todos hemos podido atestiguar, a través de las imágenes, se dio un ataque, que es un ataque de invasión y secuestro del presidente Nicolás Maduro. Este hecho pone en relieve las nuevas condiciones geopolíticas cuando el mundo pensaba que podía tener nuevos polos, nuevas economías, nuevas estructuras energéticas productivas y también nuevos acuerdos culturales entre las naciones. Particularmente los BRICS han representado una alternativa al sistema norteamericano unipolar. En todo caso, los BRICS serían el mundo multipolar o el mundo hexapolar. Y la participación de Venezuela y de Argentina en ese objetivo estaba muy claro. Incluso también Chile pudiera o pudo haber dado un paso significativo. El país que estaba en un dilema de avanzar hacia los BRICS era México, y había un gran aliento por parte de muchas personas que yo conozco sobre la importancia que tendría dar ese paso. Sin embargo, siempre tuve muchas dudas de que nosotros pudiéramos avanzar porque recién había llegado el presidente López Obrador al poder presidencial, pues hubo intentos de negociaciones con Rusia para la adquisición de maquinaria agrícola, y todo eso fue obviamente limitado por los intereses norteamericanos. Durante los últimos años y sobre todo durante el periodo de la pandemia, se aceleró la producción y la comercialización de vehículos chinos, mientras la cadena productiva estaba frenada en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, y la proveeduría principalmente de vehículos comenzó a llegar muy fuertemente desde China. Nosotros desde México pudiéramos tener una serie de análisis reflexivos sobre si China es el verdadero mercado para México por un aspecto fundamental, que es la logística. La logística es el tránsito de las mercancías, para no utilizar la palabra tráfico, es el tránsito de las mercancías, y la distancia pues se multiplica en relación con la distancia en Estados Unidos. Además, considerando nuestras fronteras y considerando también pues la relación de las inversiones norteamericanas en México. Todo esto, Vicente, venía planteando una serie de dilemas para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder y la llegada de Donald Trump al poder, empezaron a generarse mayores desequilibrios en la relación binacional. Por un lado, la cuestión migratoria, por el otro lado, la cuestión arancelaria. Y bueno, lo que hemos visto ya finalmente, pues es la acusación, el señalamiento constante, pervertido, de que a México no lo gobierna la presidencia de la República. Pero esto ha sido parte de una doctrina cínica. Yo la llamaría la doctrina cínica, porque ya no tiene nada que ver con los elementos de calentar los escenarios y promover desestabilizaciones como lo vinieron haciendo durante el siglo XX, sino es un cinismo descarado
respecto a las acciones militares, como nosotros pudimos haber previsto con la operación militar norteamericana que se desprendió hacia las costas del Pacífico, con el sobrevuelo en territorio nacional de aeronaves norteamericanas militares para la recolección de información. Y además, como pues yo he recibido cierta información, con el despliegue de aproximadamente 300 agentes que estarían realizando actividades secretas en México, y dentro de ello también pudiéramos ver acciones de desestabilización. Es muy sintomático, gente, a una semana de que pudimos hablar en este extraordinario espacio de Sin Censura sobre el descarrilamiento del tren interoceánico, hoy estemos hablando de la invasión y del secuestro del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, pareciera que nada de esto es azaroso, sino que son cuestiones prácticamente en el claro enfoque de la geoestrategia, por lo que representan los intereses del tren interoceánico y los polos de desarrollo. En todo caso, lo que estamos viendo ya en este momento es obviamente el secuestro de las soberanías. Entonces es evidentemente la doctrina del cinismo para el secuestro de las soberanías. Y esto nosotros lo pudiéramos considerar muy claramente dentro del enfoque de los Estados Unidos. Y obviamente pudiéramos en determinado momento valorar cuáles son las aseveraciones, los argumentos con los cuales Estados Unidos está decidido a invadir diferentes regiones del mundo, como en el caso de América Latina y de Venezuela. Pero esa doctrina que es totalmente disfuncional con la Carta de Naciones Unidas tampoco se sustenta ni se soporta en su narrativa. Y además no es una narrativa que se establezca en foros, es una diatriba permanente contra la soberanía, sobre todo estableciendo aspectos como narcoestado, que además ha sido replicado permanentemente por los partidos de oposición en México, que son verdaderos buitres, que son los traidores a la patria. Así lo deberíamos de establecer, y es muy importante, entre paréntesis, que los consejeros del INE y la presidencia del INE tengan muy claro que hay una operación de tendencia entreguista de los partidos PRI, PAN, principalmente, y de sus dirigentes, entreguistas y vendepatria. Eso se lo dejo directamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, para que sepamos en qué condiciones estamos hablando de la democracia en México. Y también los asuntos que nosotros hemos podido atestiguar, cerrando ya el paréntesis, pues la desestabilización de los procesos democráticos en los últimos años, prácticamente en la última década en América Latina, tomando como referencia también pues el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras y la imposición de un modelo que pudiéramos también definir como democracias coloniales. Se ha impuesto el poder económico y los intereses entreguistas por sobre los proyectos de características de interés de justicia social. Con todo ello, Vicente, durante varios años, algunos analistas me planteaban con enorme preocupación el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiese estar en una condición semejante a la del presidente Nicolás Maduro, como está en este momento. Yo les advertía que eso no era posible, que el presidente López Obrador no tenía ningún vínculo criminal y que en todo caso, si hubiera vínculos criminales de cualquier partido político, pues esto se podría llevar a conclusiones a partir de investigaciones de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, el blindaje histórico del proyecto promovido por Andrés Manuel López Obrador, donde tuve la oportunidad de participar durante 27 años y antes con la izquierda, haciendo en mi caso más de 35 años de trayectoria, no se ponía en este momento en un dilema. No hablo por la actitud de determinados políticos que pudieran ser cuestionados desde cualquier ángulo y en cualquier partido político.
Pues bien, teniendo todo lo anterior como referencia, la llegada de Trump también tenía una condición muy particular. Los analistas con los que yo tenía cierto trato, reflexiones, me decían, Estados Unidos aprieta pero no ahorca. Y yo les decía, no, Trump viene recargado, Trump viene desafiando a su propio sistema político, no tiene ninguna preocupación por ser llevado a tribunales en su propio país, es parte de una costumbre para él. Y lo que Trump viene es realmente para aplicar la política que no logró aplicar durante su primer mandato, porque tuvo opositores muy fuertes como Andrés Manuel López Obrador, que le demostró que la política se podía llevar en otras condiciones, sobre todo de desarme, sobre todo de la vía democrática, de los proyectos sociales, Vicente, y también del refuerzo ciudadano, que a mí no me queda ninguna duda que Trump admiró del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero las condiciones actuales me han dado la razón. Trump vino por toda la canasta y ningún país latinoamericano en este momento está a salvo. Tuve la oportunidad de dialogar en su momento en las mañaneras con el presidente López Obrador sobre el tema del litio y él acertadamente nacionalizó el litio. Bueno, pues esto también es muy importante reflexionarlo, Vicente, en la perspectiva de que los recursos energéticos son el motivo fundamental de las invasiones y de los ataques que se están dando a nivel nacional. Para que nosotros tengamos claridad sobre lo que esto significa, pues debemos de tener en consideración muy claramente, Vicente, que Venezuela es el primer país en el mundo con la mayor cantidad de yacimientos de petróleo y ocuparía uno de los primeros 5 lugares en el mundo con yacimientos de gas. En el caso de su vecino, Colombia, es el primer país en el mundo con la mayor cantidad de carbón. Y esto también significó que el presidente Petro ordenara la comercialización de carbón a Israel, porque él señaló que el carbón colombiano no iba a ser utilizado para el genocidio. Tenemos en el caso de Bolivia el primer país en el mundo con los mayores yacimientos de litio. Y esto también ha puesto en un grave dilema la democracia y la estabilidad en Bolivia, lo que significó la persecución y el intento de aniquilamiento del presidente Evo Morales, que fue salvado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Argentina, tenemos la mayor cantidad de agua dulce en el mundo y los glaciares en la zona más austral del planeta que representan un interés fundamental para las grandes compañías dedicadas a controlarlo y entre ellos están las empresas israelíes. En el caso de México, tenemos la mayor fuente de riquezas de pues, un nivel estratégico que también están en peligro. Y llamemos a esto el litio, el agua dulce del sureste del país, hay uranio en México, además de que hay una gran población y es una zona industrializada a través pues, de las inversiones norteamericanas que pues desaforadamente movieron capitales durante finales del siglo XX con el Tratado de Libre Comercio y un mercado de consumidores y de mano de obra fundamental. Entonces, no estamos hablando de condiciones menores del interés vulgar de expoliación, como ocurrió durante muchos siglos en América Latina. Por eso es muy importante, Vicente, que todos quienes tengan dudas estudien nuevamente el libro de las venas abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano. Yo quisiera, en esta oportunidad que tenemos, solamente recobrar un párrafo, una parte de un párrafo de la página 220 del capítulo Las fuentes subterráneas del poder,
para analizar que en Perú, en 1968, se perdió misteriosamente la página número 11 del convenio que el presidente Belaúnde Terry había firmado a los pies de una filial de Standard Oil, y el general Velasco Alvarado derrocó al presidente, tomó las riendas del país y nacionalizó los pozos y la refinería de la empresa. Significa que eran luchas de resistencia en el Perú en 1968 por los energéticos y la urgencia de nacionalización. En Venezuela, el gran lago de petróleo de la Standard Oil y la Gulf tienen su asiento la mayor misión militar norteamericana de América Latina. Los frecuentes golpes de Estado de Argentina estallan antes o después de cada licitación petrolera. Y se me olvidó en este caso señalar algo: el cobre no era en modo alguno ajeno a la desproporcionada ayuda militar que Chile recibía del Pentágono hasta el triunfo electoral de las fuerzas de izquierda encabezadas por Salvador Allende. Con esto, Vicente, quiero también poner en relieve que Chile, pues, es el país con la mayor abundancia de cobre, lo que significó el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Quiero ahora hacer una reflexión sobre esto que se plantea como una entrega pactada del presidente Maduro, que es algo que yo descalificaría por las siguientes razones. No significa que no haya una promoción de un intento de arreglo con particularmente China y Rusia, tratando de establecer algo que pudiéramos llamar las esferas de influencia. Tú quédate con tu región, tú quédate con tu región, yo me quedo con mi región. Pero esto es relativo. Te voy a decir por qué. Porque si Estados Unidos le dice a China, pues mira, Taiwán ya no me importa, la TSMC, la Taiwan Semiconductors, que es la empresa más importante proveedora de chips en el mundo, estuviera en un dilema. China en este momento ha desarrollado esquemas matemáticos, algorítmicos, para tratar de suplir mediante las matemáticas el perfeccionamiento de la inteligencia artificial sin necesidad de recurrir explícitamente al desarrollo de chips de mayor densidad en escalas de 3 nanómetros hacia 1 nanómetro. Es decir, no es TSMC un dilema que Estados Unidos lo sienta como de largo plazo ante la relevancia de los ingenieros chinos respecto a la matemática para la inteligencia artificial. Por el otro lado, también están haciendo condensación en Very Long Scale of Integration, alta escala de integración. Así que no sería un dilema, y además China no tiene sobre la mesa ni con Estados Unidos ni con nadie lo que les representa a Taiwán como territorio continental. Asimilar o aceptar que China habría negociado con Estados Unidos la entrega de Maduro, me parece que no es por ahí. En segundo lugar, en este momento Rusia ya tiene ganada la guerra con Ucrania. Entonces, ¿qué le podía decir Trump a Putin? Pues toma 20 kilómetros más, toma 20 kilómetros menos, pues quédate con esos yacimientos de gas de Ucrania y con esas tierras agrícolas, y nosotros vamos por Maduro. Ya tiene Rusia ganada la guerra y no de ahora, solamente están en procesos de desgaste. Y si esto pudo haberse dado también por el ataque de 90 drones contra una de las residencias del presidente Putin, pues yo creo que está todavía mucho más disgustado Putin, y el que estaría en riesgo de vida es justamente el presidente de Ucrania, Zelensky, en este momento con una sentencia absoluta por parte del gobierno de Putin. Entonces, no es una condición, Vicente, la negociación. Y en tercer lugar, que me parece todavía más importante, el control de la llave del petróleo en el mundo que tendría en este momento con la invasión a Venezuela el presidente Donald Trump no le representa ningún beneficio ni como intermediario comercial a China, ni como un avasallamiento del mercado europeo a Rusia. Por lo tanto, ni a Rusia le interesa que le vendan el petróleo a Europa, que prácticamente Europa está con una paleta payaso en el hocico, y por el otro lado a China,
que China no quiere comerciar con Estados Unidos como comerciaba con Maduro, la compra-venta de hidrocarburos. Todo esto, Vicente, desmontaría la posible entrega. Y finalmente, quiero reflexionar sobre el narcoterrorismo. En este último gobierno de Trump y en las últimas semanas, Trump se reunió, ¿sí?, con ese príncipe saudí que, recordemos, está señalado por el asesinato de un periodista en la embajada de Turquía, lo que significó la muerte, tortura y destazamiento del periodista opositor al régimen saudí en la embajada de Turquía. Una periodista cuestionó sobre este hecho y el presidente Trump salió en la defensa de su invitado en la Casa Oval. Número 2, Trump ha exonerado y ha liberado de crímenes de narcotráfico al expresidente de Honduras. Y número 3, Trump se ha reunido también con un líder de Al-Qaeda que ahora es presidente de Siria. Y número 4, porque es muy importante, Trump se reunió pocas horas antes de la avanzada militar contra Venezuela con, pues nada más y nada menos que el hombre más buscado por la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu. 4 sujetos que representan el narcoterrorismo global de la mano de Donald Trump. Por lo tanto, calificar como objetivos narcoterroristas a los gobiernos y a los gobernantes latinoamericanos no solamente es un abuso, sino es una disonancia cognitiva de un gobierno patológico, enemigo de la democracia y enemigo del proyecto social. Permíteme enlazarme en estos momentos hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se reúnen los miembros de este Consejo de Seguridad en una sesión de emergencia, solicitud de Venezuela, mi querido Daniel Marmolejo, a ver si alcanzamos a escuchar algunas de estas declaraciones y reflexionamos para cerrar, si te parece, Daniel. Vamos a ver y escuchar. Demanded to fully respect the immunities of President Nicolas Maduro and First Lady Celia Flores, as well as their immediate release and safe return to Venezuela. 2, that the use of force against the Bolivarian Republic of Venezuela be clearly and unequivocally condemned. Thirdly, that the principle of non-acquisition of territory or resources by force be reaffirmed. And 4, that measures aimed at de-escalation, the protection of the civilian population, and the restoration of international law be adopted. Mr. President, in spite of the seriousness of the events, Venezuela would like to inform this body and the international community that its institutions are functioning normally, that constitutional order has been preserved, and that the state exercises effective control over all of its territory. In accordance with our constitution, Executive Vice President Delcy Rodriguez is being sworn in as acting President of the Republic, thereby guaranteeing institutional control. La transmisión del gobierno de Colombia, que tiene la transmisión original sin la traducción en inglés, la estábamos retomando nosotros de la cuenta oficial de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pero está con traducción en inglés. Tengo entendido que la presidencia de Colombia, creo que ya se lo mandé, mi querida Ceci, el link, lo tiene en español, y en cuanto Ceci lo tenga, que nos lo proyecte para escuchar las declaraciones del embajador de Venezuela en esta sesión de emergencia por lo que nos ocupa. Vamos a ver y escuchar, a ver si ya lo tiene Ceci, mi querido Daniel Marmolejo, para reflexionar, desmenuzar para esta audiencia diferente e inteligente. A ver si me marca el paso la querida Ceci Vega. A ver si podemos enlazarnos a este enlace
de la presidencia de Colombia, que tiene la transmisión sin traducción al inglés. Y bueno, pues estamos esperando que usted nos informe, mi querida Ceci, si ya tenemos esta transmisión en vivo y en directo con las imágenes desde el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que en momentos ha brillado por su ausencia y que en momentos ha, precisamente visto con tibieza, o se ha pronunciado con tibieza acerca de esta situación. Sí. Ya te mandé, mi querida Ceci, está en español el link que te he enviado, Ceci. Lo estoy escuchando yo en español. Creo que tenemos alguna confusión ahí, pero a la brevedad, la querida Ceci en los controles nos pondrá precisamente la transmisión en vivo y en directo desde Nueva York, en donde se está desarrollando esta sesión de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas. Póngame el link, mi querida Ceci, que le envíe, por favor, a través del chat, que dice Presidencia de Colombia. Está en español y en estos momentos creo que no sé si el representante de Argentina. La apropiación de los Vamos a recursos ver, del escuchar. país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela. En marzo de 2024, cuando otros optaron por la inacción o la ambigüedad, la Argentina otorgó asilo diplomático a 6 líderes opositores venezolanos, asumiendo un enorme desafío para nuestra representación en Caracas. Posteriormente, tras denunciar el carácter fraudulento del resultado enunciado en las elecciones del 28 de julio de 2024 y reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, la Argentina fue expulsada de Venezuela. Nuestra embajada, donde permanecían los asilados, fue objeto de un asedio permanente. A pesar de estas presiones, la República Argentina mantuvo intacta su convicción de continuar denunciando la situación venezolana y de actuar en todos los foros internacionales disponibles para que Venezuela pueda volver a abrazar la libertad y la democracia. Señor presidente, no es esta la primera vez que la Argentina se pronuncia ante este Consejo de Seguridad sobre la situación de Venezuela. El pasado 23 de diciembre expresamos nuestra profunda preocupación por el deterioro institucional y humanitario, señalando que los desafíos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro trascendían el ámbito interno y repercutían negativamente en la estabilidad regional, constituyendo una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio. En ese mismo sentido, el presidente Milei manifestó en la cumbre del Mercosur que la Argentina saludaba la presión de los Estados Unidos, destinada a liberar al pueblo venezolano. Hoy, la comunidad internacional se encuentra ante un nuevo escenario que plantea un doble desafío: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región. Frente a ambos desafíos, la República Argentina está lista y dispuesta a colaborar. Reafirmamos nuestro firme compromiso con el pleno retorno de la institucionalidad y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y la prosperidad del hermano pueblo venezolano, así como nuestra determinación de continuar luchando contra el flagelo del narcoterrorismo y de quienes contribuyen a su financiamiento. El proceso que hoy se inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que han acompañado al pueblo venezolano en su larga lucha, para que Venezuela pueda dejar atrás más de 2 décadas de crisis política, humanitaria y social, y pueda finalmente reencontrarse con la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la prosperidad económica. Señor presidente,
Finalmente, la República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, en clara violación de sus derechos humanos, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de la Argentina. Concedo ahora la palabra al la representante de Chile. Chile agradece a Somalia por la convocatoria de esta sesión informativa abierta bajo el punto del orden del día, amenazas a la paz y la seguridad internacional. Agradecemos asimismo la intervención de la señora Rosemary de Carlos, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, así como las presentaciones del profesor Jeffrey Sachs y de la señora Mercedes de Freitas. Señor presidente, Chile desea expresar su profunda preocupación y firme condena por las acciones militares unilaterales de los Estados Unidos sobre el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, reiteramos consistentemente nuestro firme compromiso con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el pleno respeto de los derechos humanos. Estas afirmaciones, tan aceptadas por la mayoría en los discursos y aunque repetidas, no pueden perder su profundo valor para garantizar la paz y la seguridad internacional. Ya lo dijimos en nuestra intervención del 23 de diciembre y lo reiteramos hoy. Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar y solo pueden abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos que consideren las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano. El respeto del derecho internacional no admite excepciones, incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente. Los problemas deben resolverse siempre dentro del marco normativo que como naciones nos hemos dado. El futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional, y no con acciones que puedan abrir precedentes peligrosos o escalar tensiones en la región con consecuencias graves para la población. Chile, como testigo de la historia, desde su propia experiencia en la pérdida de la democracia, donde existió injerencia extranjera que causó profundo daño y dolor en el pueblo chileno, logró recuperar la democracia en un proceso de transición llevado adelante con apoyo de la comunidad internacional, la fuerza de la ciudadanía organizada y la vía institucional. Señor presidente, Chile desea subrayar además la necesidad urgente de continuar realizando esfuerzos coordinados en el marco multilateral para enfrentar la amenaza del crimen organizado transnacional, así como la convicción de que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz. Porque esa zona de paz no solo le sirve a América Latina, sino al mundo entero. Un conflicto armado tendría consecuencias humanitarias devastadoras en Venezuela y en la región, profundizaría el sufrimiento de la población civil y agravaría aún más las dinámicas de desplazamiento, inseguridad y vulnerabilidad. Reiteramos, cualquier diferencia debe abordarse exclusivamente a través de medios pacíficos, en estricto respeto del derecho internacional, la soberanía de los estados y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. Como fue recientemente señalado por los jefes de Estado de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales y estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza a la estabilidad política, económica y social de la región. Señor presidente, frente a este escenario complejo, Chile considera valioso el papel que pueden desempeñar los mecanismos multilaterales de diálogo y prevención. En ese espíritu, vemos con especial atención el rol de Naciones Unidas y en particular el papel que puede jugar el secretario general y este Consejo, con el consentimiento de las partes pertinentes para contribuir a la reducción de tensiones y a la búsqueda de entendimientos que
que favorezcan una salida pacífica y sostenible. El liderazgo prudente y la experiencia acumulada por nuestra organización, así como en los mecanismos regionales, pueden ser un apoyo relevante para evitar un mayor deterioro de la situación y para mantener abiertos los canales de comunicación. Señor presidente, Chile reitera su disposición a respaldar iniciativas constructivas que apunten en esa dirección y a trabajar junto a los países de la región y a la comunidad internacional en favor de la estabilidad, el entendimiento mutuo y el respeto de los principios que sustentan esta organización. Muchas gracias. Doy las gracias a la representante de Chile por su declaración y concedo ahora la palabra a la delegación de Brasil. Señor presidente, Brasil le agradece a la presidencia somalí la convocatoria de esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. Brasil rechaza de manera categórica y con la mayor firmeza la intervención armada en territorio venezolano en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos constituyen una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece como pilar del orden internacional la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en las circunstancias estrictamente previstas en ella. La aceptación de acciones de esta naturaleza conduciría inexorablemente a un escenario marcado por la violencia, el desorden y la erosión del multilateralismo en detrimento del derecho y de las instituciones internacionales. Los efectos del debilitamiento de los mecanismos de gobernanza y cooperación internacionales ya son evidentes. El número récord desde la Segunda Guerra Mundial de 61 conflictos armados activos, las cifras sin precedentes de 117 millones de personas en situación de catástrofe humanitaria en todo el mundo, reflejando el aumento de guerras, desplazamientos y crímenes contra la humanidad, como el genocidio en Gaza, y el incremento global de gastos militares que se aproxima a la marca histórica de 2.7 billones de dólares. Tal como Brasil ha sostenido en reiteradas oportunidades, las normas que rigen la convivencia entre los estados son obligatorias y universales. No admiten excepciones basadas en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. No admiten que la explotación de recursos naturales o económicos justifique el uso de la fuerza o el cambio ilegal de un gobierno. Un mundo multipolar en el siglo XXI que promueva la paz y la prosperidad no se confunde con áreas de influencia. No podemos aceptar el argumento de que el fin justifica los medios. Este razonamiento carece de legitimidad y abre la posibilidad de otorgar a los más fuertes el derecho de definir qué es justo o injusto, qué es correcto o incorrecto, e incluso de ignorar las soberanías nacionales, imponiendo las decisiones que deben adoptar los más débiles. América Latina y el Caribe han hecho de la paz una elección consciente, duradera e irreversible. El recurso a la fuerza en nuestra región evoca capítulos de la historia que creíamos superados y pone en riesgo el esfuerzo colectivo por preservar la región como una zona de paz y cooperación, libre de conflictos armados, respetuosa del derecho internacional y del principio de no injerencia. Las intervenciones armadas del pasado han tenido consecuencias profundamente negativas y duraderas. Al contrario de la libertad y de la democracia, esas intervenciones produjeron regímenes autoritarios y graves violaciones de los derechos humanos, dejando como saldo lamentable miles de muertos, presos políticos, torturados y personas desaparecidas, cuyos familiares aún hoy buscan a sus entes queridos, además de justicia y reparación. Por primera vez en América del Sur se ha producido un hecho profundamente alarmante. Una agresión armada externa con el despliegue de tropas y bombardeos en un país vecino contiguo de Brasil, con el que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Señor presidente, América del Sur es una zona de paz, insisto.
Hemos sostenido y sostendremos con toda determinación la paz y la no intervención en nuestro entorno. Además, Brasil no cree que la solución de la situación en Venezuela pase por la creación de protectorados en el país, sino por soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo venezolano en el marco de su constitución. Los hechos del 3 de enero trascienden el ámbito regional. El atentado contra la soberanía de cualquier país, independientemente de la orientación de su gobierno, afecta a toda la comunidad internacional. Este y otros casos de intervención armada contra la soberanía de un país, su integridad territorial o sus instituciones deben ser condenados con vehemencia. Corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y reaccionar con determinación, claridad y obediencia al derecho internacional a fin de evitar que la ley de la fuerza prevalezca sobre la fuerza de la ley. Brasil confía en que el futuro de Venezuela se construya por el pueblo venezolano a través del diálogo, sin injerencias externas y en el marco del derecho internacional. Muchas gracias. I thank the representative. Doy las gracias al representante de Brasil por su declaración y concedo ahora la palabra a la delegación de México. Señor presidente, gracias por haber convocado a esta reunión de emergencia del Consejo. El gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta y al multilateralismo. México quisiera precisar los siguientes 4 puntos. Número 1, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o el gobierno de que se trate. 2, la retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región, amenaza la estabilidad regional. 3, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad y sobre todo la obligación de actuar de manera decisiva y sin dobles estándares ante violaciones graves a la Carta y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en estricto apego a lo dispuesto en su artículo 24 y observando el artículo 27, inciso 3. 4. Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas a sus diferencias políticas en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones. Señor presidente, estimados colegas y estimadas colegas, a pesar de las diferencias políticas entre nuestros gobiernos, América Latina y el Caribe se ha forjado como una zona de paz. Colectivamente hemos recurrido durante décadas ya a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles de solución de controversias. La violación actual
de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos. Quienes justifican estos actos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. México, firme en sus principios constitucionales de política exterior y su vocación pacifista, reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes. Reitero el llamado de la presidenta de México a que la ONU haga más por solucionar este y otros conflictos, incluyendo a través de gestiones de su secretario general. Frente a los acontecimientos del pasado 3 de enero, México refrenda su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región. Finalmente, no podemos pasar por alto que esta sesión del Consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Gracias, señor presidente. La participación del amigo, admirado, embajador representante de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, a quien debo decir, en esta admiración le mando un abrazo por provocar que se erice la piel en estos momentos con una participación valiente y congruente. Mi querido Daniel Marmolejo, después de escuchar al representante de Argentina, que no sorprende al tirarse de tapete, muy importante la participación chilena, la participación brasileña y la participación mexicana en esta sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tus reflexiones para cerrar, querido Daniel. Claro que sí, Vicente. Vamos a cerrar con algunas reflexiones. Argentina es una democracia colonial. Está sometida por Milei en favor de la visión unipolar anglosionista. Y Milei, pues y su embajador, representan los intereses del pasado extractivista y representan también en gran medida la dictadura militar, la junta militar, porque lo que viene a representar y a decir Argentina en el Consejo de Seguridad corresponde a la liberación en este momento de al menos 19 policías y militares que tendrían cadena perpetua, fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos con más de 400 imputaciones por los llamados vuelos de la muerte. Entonces son halcones quienes están representando en este momento la misión diplomática en Naciones Unidas del pobre pueblo argentino y del descerebrado Javier Milei, y entreguista, por supuesto. Por el otro lado, Vicente, la participación de Chile quizás sea la última participación en esta tesitura, porque a Chile llegan los fascistas y los neonazis. Así es que Chile se perderá nuevamente en el espectro de la lucha internacional por los derechos humanos. Relevante la participación, desde luego, de Héctor Vasconcelos, a quien conocemos, quien es una figura muy importante, y además es hijo de José Vasconcelos, el gran intelectual, filósofo mexicano, con el cual cerraré mi reflexión, con el padre de Héctor Vasconcelos. Decir, Vicente, que en el medio de este desajuste brutal del sistema mundo, como lo veníamos entendiendo, es muy importante señalar dos cosas. La primera es que hubo 40 muertos en el ataque con bombas en Venezuela.
40 muertos que se cargarían en este momento directamente a la cuota criminal de Donald Trump. Y entre los muertos hay civiles. Y está toda la cifra por actualizarse, porque también hay heridos. Entonces es un hecho fundamental que tiene que ser consignado en los tribunales de la ley, en el Tribunal Penal Internacional, porque además no había razón para hacer un ataque aéreo con bombas. El otro aspecto, Vicente, es el desbloqueo del dominio cultural norteamericano. Es muy importante que la tripulación cultural que a través de las últimas décadas con la tecnología ha hecho Estados Unidos del mundo, en este momento se cambie el paradigma. Quizás lo más importante es invitar a las personas para que no compren contagios de odiadores, porque el odio es algo que persiste mucho en las redes sociales y principalmente está movido por bots, por trolls y por personas que quieren desquiciar la conversación y el análisis de las redes que, como lo expresó hoy la presidenta, son mucho más relevantes y más importantes que los medios de comunicación en el espectro, pero no significa que tengan un libre tránsito por el control de los algoritmos y también por la invasión de los bots, de los trolls, todo el hate que se tira. Necesitamos acudir a medios como en este caso lo es Sin Censura y a los medios de su confianza, donde ustedes puedan establecer una reflexión crítica y precisa, sin evadir la realidad y sin mentirle a la audiencia. Entonces, esto también significa el despoblamiento cultural de las ideas de Forrest Gump y de la salvación del mundo por parte de Estados Unidos, como muchas personas en la actualidad tienen. Es muy importante el diálogo interpersonal que ustedes puedan tener a nivel familiar para aclararle las dudas a quienes piensan que era conveniente que Estados Unidos interviniera. Y en ese sentido, la reflexión que yo hago y que preguntan es el libro Las Venas Abiertas de América Latina, que el presidente Andrés Manuel López Obrador también invitó permanentemente a su lectura. Hay otros libros de Eduardo Galeano, pero este es un libro fundamental. Dicho todo lo anterior, Vicente, el tercer aspecto para tratar de cerrar el análisis es que Donald Trump está tripulado por Benjamin Netanyahu. Donald Trump, bajo otra circunstancia y con una oposición mucho más articulada dentro de Estados Unidos y con menos convencidos latinoamericanos sobre que él iba a pacificar el mundo, estaría en este momento más acotado, pero no lo está. Y no lo está porque este ataque viene pues justamente en la cena de Año Nuevo, que para el caso ni la Navidad ni el Año Nuevo le es significativo a Netanyahu, sino el acuerdo internacional de control planificado del mundo a través de la guerra. Y por eso no solamente hablaron de la situación que se vive en el Medio Oriente, sino seguramente Trump pudo convencerse del ataque a Venezuela, aplaudido, impulsado por su promotor anticristo, Benjamin Netanyahu. Esto es muy importante y no sería la última acción. Están desviando la mirada hacia Groenlandia, pero no dudaría que el objetivo principal en este momento para Estados Unidos es Irán. Recordar las palabras de Alessandro Pagani respecto a la importancia que tiene la fuerza cultural y la historia mesoamericana, la historia de México y la importancia de las culturas que nos darían esa fortaleza para nosotros inspirar cualquier resistencia bajo el derecho internacional. Y para cerrar, Vicente, la reflexión del padre de Héctor Vasconcelos, José Vasconcelos: por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, querido Vicente. Uf, mira, si pudieras ver la piel erizada, mi querido Daniel Marmolejo, esa sí no la esperaba, mi querido Dani. Te mando un abrazo y muchas gracias por desmenuzar con nosotros estos complicados tiempos, temas, y estamos al pendiente, Daniel. Claro que sí, Vicente, a la orden. Muchas gracias. Déjeme saludar al buen Toño Ruiz, que ya va saliendo, espero, de su enfermedad.
lo que lo tuvo en cama junto con su familia y es que los tiempos urgen, mi querido Toño, para que estemos al pie del cañón informando, porque lo que sufre primero en conflictos es la verdad, lo hemos dicho muchas veces. Mi querido Toño, te abrazo, ¿cómo estás? Te abrazo también con mucho gusto, Vicente, y además de todo, los malvados nunca descansan, los malvados nunca